Chilango Letras, con Marina Soto. Hola, bienvenidos a otro episodio de Chilango Letras. Tenemos episodios cada semana, entonces no se lo pierdan. Soy Marina Soto, gerente de vinculación cultural de Chilango, y hoy está conmigo Gabriela Cabezón Cámara, que le estaba diciendo que ya nos conocíamos. Y siempre digo que no me gusta como leer semblanzas, me parece como muy extraño, prefiero que nos cuentes un poco sobre ti, o sea, no tiene que ser de que estudié, nada más cuéntanos qué te gusta, cuéntanos un poco de tus libros, para que los escuchas sepan un poco más sobre ti. ¿Qué me gusta? Me gusta... Ahora estoy aprendiendo a hacer surf. Me ¿Es en gusta serio? eso, en Wow. serio. Yo nunca he podido, me parece imposible. Hay que insistir, insistir, Sí. insistir. Siempre soy la mayor en todas las clases, pero no me importa. Sigo insistiendo. Me gusta estar al sol, me gusta estar al aire libre, me gusta mucho, mucho, mucho leer. Me gusta charlar con amigues. Y me gusta todo lo que vaya sucediendo en ámbitos lo menos urbanos que sea posible. Ay, sí, bueno, a todos nos encantaría estar así, ¿no? Y bueno, Gabriela tiene 3 libros, La Virgen Cabeza, Las Aventuras de la China Iron y el último, Las Niñas del Naranjel, que creo que los 3 tienen ahí algo similar, bueno, obviamente que define tu escritura, que lo definen como literatura gauchesca u originaria, que se mezcla incluso con algo histórico y le das como un giro feminista o queer. Entonces creo que me gustaría un poco platicar sobre eso porque es algo pues muy interesante que hacer. ¿Por qué agarras como estos elementos históricos y decides reescribirlos o renarrarlos? O sea, ¿qué encuentras de interesante de agarrar algo que ya pasó y volverlo a contar? Yo creo que algo que tienen en común mis libros es que siempre se tratan de un personaje que en algún momento tocó fondo o le hicieron tocar fondo. ¿Qué pasa después? En algún lugar esa es como la pregunta que subyace a todos, porque me resulta muy interesante. Bueno, ¿cómo se vive después de lo duro, ¿no? ¿Cómo se revive? ¿Cómo se renace? Y en cuanto a retomar motivos o temas históricos o míticos, es una manera muy clásica, ¿no? Es un procedimiento que la humanidad usa todo el tiempo para todo. Pensemos, no sé, bueno, ahora se murió el Papa, entonces estamos todos muy con la imagen del Papa y el cristianismo Sí. dando vueltas. Pero por ejemplo, la imagen de Jesús. Uno lo puede relatar de diversos modos. Tanto es así que hay 4 personas que lo relatan más o menos de primera mano. Sí. Y cada uno cuenta una imagen un poquitito diferente. Y siglos después aparecen, no sé, unos locos que quieren hacer unas comunas en las que se tenga todo en común y se practique el amor libre y se ame al prójimo. Y eso se hace con una interpretación, o sea, una reescritura también de la figura de Jesús. Y después hay otros locos como los del Opus Dei que quieren, no sé, tener millones de esclavas y tratar mal a todo el mundo y quedarse con todo el dinero y hacer horrorosa la vida de todo el mundo, menos la de ellos 2 o 3. Sí. Y eso también se hace leyendo de otro modo la figura de Jesús. Y cada uno va contando otra historia de ese mito. Y a mí me gusta mucho esa cuestión plástica de los mitos. Necesitamos mitos para existir como sociedades, como entidades imaginarias. Bueno, a mí me gusta tomarlo y darle otra forma a lo que sea, una forma nueva. En cierto punto la literatura siempre está haciendo eso. Había un tipo, un ruso, principio del siglo XX, que se llamaba Vladimir Prop, que se dedicó a investigar la estructura de los cuentos populares europeos, tipo, no sé, El gato con botas o Blancanieves o Caperucita Roja, y encontró que hay solamente 88 estructuras que se repiten en los cuentos. Es muy interesante. Sí. Y los cuentos son miles y miles, pero no es infinita ni la cantidad de mitos que tenemos, ni la forma, ¿no? Ni la cantidad de estructuras, mucho menos. Y si pensamos en cosas como, por ejemplo, Pascuas, o mejor, Navidad. Navidad, bueno, ustedes son parte del hemisferio norte, acá en México. Entonces, Navidad, ¿cuándo sucede? Después del último día, del último día más corto del año. Sí. Digamos, en ese momento, en el solsticio. Entonces, Navidad es una relectura del solsticio, por ejemplo. Y miren la complejidad de ese mito de Navidad.
Entonces, me parece que es muy rico, que es un procedimiento muy lindo, que todos podemos jugar a eso y que de alguna manera todos jugamos. Porque cuando te dicen, contame la historia de Caperucita Roja para volver. Seguro que vos Sí. la contás de una manera diferente a como la cuenta otra persona y le vas inventando cosas y te divertís. Y yo también. Hablando de otro, bueno, no mito, pero suceso que se puede narrar, me estoy acordando de una vez que yo fui a Madrid. Estaba en una boda y me sentaron al lado de un chico que yo no conocía. Y me decía, tú vivís, ay, me estás de que pegando el acento. Tú vives en México y, ay, ¿qué onda con la conquista? Y no sé qué. Y yo, pues estuvo de la chingada, ¿no? Y me dice, yo creo que les hicimos un favor. Y yo, perdóname. Igual que uno piensa que le tienen que pedir disculpas, uno piensa que nos están haciendo el favor, o sea, y yo le decía, ¿por qué? Y me dice, no, pues porque eran unos bárbaros y porque nosotros les dimos cultura. Y le dije, no, ¿no será que ya había una cultura y nada más no la pudieron apreciar? No, ¿cómo? Si eran caníbales, eran... Y yo, bueno, ya. Lo No dice, discutí más con ese tipo. no, además lo dice alguien que viene de una cultura que prendía a la gente fuego todo el tiempo. Sí, Eran muy civilizados, sí, era sí, gente muy. amorosa, no le Pero lo gustaba tu cara, te decían prendían fuego. en nombre de Jesús, entonces para Eso ellos es cambia distinto. todo, no Ajá, vas a comparar, justo. eso no es crueldad. Eso no, eso no. Crueldad solamente los aztecas, ellos son unos amores. Exacto. Te echaban a la hoguera, mataban a todo el A mundo, toda tu familia. a toda tu familia, a tu pueblo, tus animales, tu todo, 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 pero eso no era con crueldad, era civilización. Y en una entrevista me encanta que dices que nunca pierdes oportunidad de hablar de la conquista. ¿Y cómo la voy a perder o cómo no pensar en eso Sí, si somos parte de un continente bárbaramente arrasado, de un genocidio tan grande que hay muchas teorías que dicen que luego hubo una pequeña era glacial que es la que terminó provocando las grandes pestes europeas, porque claro, era glacial, los cultivos sí, mueren, hay hambre, llega cualquier bichito y te hace una peste. sí. O sea, un genocidio de una envergadura tal que tuvo huella geológica, porque claro, mataron pueblos y pueblos y pueblos y pueblos, y en donde estaban esas ciudades, crecieron otra vez los bosques, Sí. se enfría el planeta. O sea, estamos hablando de un genocidio que tuvo huella geológica. Y además, hoy en día, cuando vienen a sacar de Latinoamérica o de África especialmente minerales o petróleo, Sí, fracking, y ¿no? siempre nos dicen que eso nos va a hacer ricos, ¿y la riqueza dónde está? Me parece que está en el norte. Es lo mismo que sucedía durante la conquista. Entonces es muy difícil dejar de hablar algo que no deja de suceder. Yo quiero hablar de las mariposas, yo quiero estar siempre viendo los patitos, los delfines, pero bueno, y hablo de las mariposas y veo patitos y delfines, Sí. mucho. Y hago cosas hermosas y la paso bien también, pero no puedo dejar de hablar de otra cosa que también acontece todo el tiempo y es un desastre. Y me gusta esta relación que haces como con lo que pasa con el humano y lo que pasa con la naturaleza. En otra entrevista que estaba leyendo tú ya decías que no podemos como considerarnos algo externo al planeta. O sea, al final somos lo mismo. Y creo que también hay un discurso un poco colonialista en intentar pensar que somos o externos al planeta o superiores a él. Y que es obviamente el discurso pues capitalista de ¿cómo se llama? De pues producción, ¿no? Y sobreproducción y explotación del planeta. ¿Cómo se ligan, cómo nos ligamos con el planeta? O sea, ¿cómo dirías tú, o cómo también lo retratas en tu literatura, esta relación simbiótica que hay con el planeta que luego no vemos o dejamos de ver? Estamos hechos de lo mismo que todo lo demás. Eh, Pensemos en la tabla periódica de elementos que todos padecimos en la escuela, ¿no? Bueno, con esos elementos está hecho todo lo que existe en esta tierra. Y nosotros estamos tan hechos de eso como cualquier otra cosa que hay en la tierra. Somos carne de la tierra. Y lo sentimos, por algo nos sentimos mucho mejor en un bosque que en una avenida testada. Por ejemplo, ahora mismo, viernes a la tarde, con todo el mundo huyendo de la ciudad, Sí. la verdad que no está bueno estar ahí. No. Nos sentimos mejor en lugares donde es más obvia nuestra pertenencia a la tierra. El otro día leía, esto no sé si en The Economist o en The New York Times, que un gran
ejecutivo de la empresa de seguros, yo creo que Balance, Ujú. decía que A los seguros. el cambio climático va a terminar con el capitalismo, que eso es lo que le preocupa a él. Bueno, cada uno tiene lo sus decía como algo preocupaciones. malo. Sí, pero lo que Yo. pasa es que es malo, porque no va a terminar solo con el capitalismo, Sí, va a sí. terminar con probablemente casi todas las formas de vida compleja de la Tierra, Sí, lo que sí, nos sí. incluye, no somos nada más que una forma de vida compleja. Entonces, es obvio, Sí. ya te lo están diciendo hasta bueno, las empresas de seguro que, por ejemplo, anda a Los Ángeles y Ujú. pretende que tu casa tenga un seguro. Sí, no. Ahora estoy obsesionada con un libro que se llama Niña Pájaro Glaciar, que justo habla, no sé si lo has leído, maravilloso. Ahorita va a salir en México con Almadía. Y habla justo sobre nuestra relación con el planeta y dice justo de la pandemia como cuando nos retraímos, cómo empezaron a llegar los animales o los árboles, o sea, incluso las mismas ciudades se sentían más frescas y cómo sí podemos hacer algo y decimos no hacer nada. Y además cómo, en vez de enfocarnos de por qué pasó la pandemia, nos enfocamos más bien en cómo vamos a salir de la pandemia, que obvio también es importante, pero nadie se preocupó jamás por la causa en el sentido de la enfermedad tal que le estamos causando al planeta, que Claro. casi, si no hubiera sido por, bueno, las tecnologías, etcétera, pues nos podríamos probablemente haber extinguido y a nadie le importa como como síntoma, ¿no? Yo no sé si extinguido, pero podríamos haber quedado menos de Sí. lo que quedamos. Y la pandemia fue horrible y la pregunta por la causa es muy importante porque es lo que podría hacer que no tengamos otra. ¿Quién quiere estar otra vez encerrado en su casa? Sí. Nadie, fue horrible. Entonces la pregunta por la causa, si encontramos la causa, podemos prevenir que suceda otra vez. Pero no, nadie se está ocupando, o casi nadie, o en todo caso la gente más poderosa, bueno, viste que no creen en nada, no creen en la ciencia, no creen en el cambio climático. Sí, no. Hay académicos en el país del norte que tienen miedo de enseñar la teoría de evolución a sus alumnos. Es todo un delirio, qué sé Sí, yo. sí, Estamos sí. en un momento de mucha locura. Delirio. Delirio, Me encanta, están todos totalmente. locos. Y este libro, Las Niñas del Naranjel, obviamente que creo que inevitablemente me recordó a Orlando un poco. Y ahorita estaba leyendo el nuevo libro de Tamara Tenenbaum, que hace como una relectura de Un cuarto propio. Y yo no sabía que a Virginia Woolf le encargaron ese texto pensando en la relación de las mujeres y la literatura. Y mi última pregunta un poco sería, si a ti te preguntaran por las mujeres y la literatura hoy en día, ¿qué dirías? Diría que la mayor parte de las personas que leen son mujeres, pero por un porcentaje importante, la mayor parte de la gente que estudia letras, que hace crítica, somos mujeres. Sí. Y no diría la mayor parte, pero un gran porcentaje de las personas que escriben y que son publicadas, porque debe escribir casi toda la humanidad que aprendió a leer y escribir, sí. y con justo derecho y seguramente con mucha belleza, pero un buen porcentaje somos mujeres. Y me parece hermoso que en este momento de la historia eso no se niegue ni se oculte. Sí, somos un montón. Siempre hubo mujeres que escribieron. No se lo voy a decir a los mexicanos, que son la tierra de Sor Juana. Sí. Ya lo saben mejor que yo. Y bueno, siempre al final hacemos como un pequeño juego en donde yo te voy a hacer 8 preguntas y la idea es que me respondas rápido. Obviamente son preguntas fáciles, no te voy a Cierro preguntar los así ojos. la tabla del... Periódica de elementos. Sí. Cierro los ojos, así no pienso. Ok, primera pregunta, ¿cuál es tu color favorito? Azul. Animal favorito. Todos los que viven conmigo. ¿Qué te pone de mal humor? Que me pregunten muchas cosas. Pero no en las entrevistas. ¿A qué hora sueles despertar? Tipo 8, 9. ¿Con qué personaje ficticio te sientes relacionada? Con... Sandokan. Si tuvieras que quedarte en la misma edad toda la vida, ¿cuál sería? Esta. Y la última película que viste. Última película que vi, no me acuerdo. Estuve viendo The Last of Us la semana pasada. Buenísima. Sí, Ahí también hay un tremenda. argumento ecologista muy chido. Tremendo. Muy chida, muy buena serie. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde podemos seguirte para saber qué estás haciendo, qué eventos estás, qué pláticas? En Instagram,
@cabezoncámara. Y bueno, muchas gracias y un placer hablar con vos y seguramente lo volveremos a Ay, hacer. sí, eso espero. Muchas Seguro que sí. gracias. Y a nuestras escuchas, no olviden seguir a Chilango.com, a Radio Chilango, para enterarse de más cosas que estamos haciendo en Chilango Letras. Y a mi Instagram personal, marina.leyendo, ahí estoy subiendo reseñas y también el club del libro y todo. Entonces ahí pueden enterarse de todo lo que estamos haciendo de este lado. Y muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima.